El día de hoy, hermanos, como segunda introducción de esta serie que hemos comenzado de los atributos de Dios, aclaro, segunda y última introducción, vamos a ver acerca de las consecuencias de ignorar sobre Dios. Veremos acerca de las consecuencias de ignorar sobre Dios o acerca de Dios. Hermanos, existen cosas que si nosotros ignoramos, no pasa nada. De hecho, hay muchas cosas que todos nosotros ignoramos. Y algunas de ellas, cuando las ignoramos, pues la verdad es que no nos pasa nada. Por ejemplo, nosotros ignoramos la profundidad del océano. De hecho, toda la humanidad ignora la profundidad del océano. Y pues en realidad no nos pasa nada si lo ignoramos. ¿Me explico? Por la providencia de Dios estamos y vivimos en la tierra, así que pues al menos en nuestra situación ignorar este dato, estas cosas, no nos hacen algún daño, no nos traen ninguna consecuencia. Ignorar también la cantidad de los animales marinos es algo que podemos no saberlo y no nos pasa nada, no tenemos ninguna consecuencia, en este caso negativa, de ignorar estas cosas. También, si ignoramos los misterios del universo, por ejemplo, es otro de los datos que si nosotros ignoramos, pues en realidad no nos pasa nada. ¿Cuántas galaxias hay? ¿Cuántos planetas? Tantas cosas que hay en el universo y que ignoramos. Y lo ignoramos y pues la verdad es que no tenemos consecuencias negativas de eso. Pero también existen cosas que si ignoramos no tendremos ningún tipo de consecuencias mientras que no nos involucremos en eso. Sí, hay cosas que si ignoramos en realidad pues no nos pasa nada, cualquiera que sea la circunstancia, como quiera que sea que andemos. Pero sí hay cosas también que si ignoramos, no nos pasa nada mientras que no nos involucremos en ellas. Por ejemplo, no nos pasa nada si nosotros ignoramos cómo tocar guitarra o piano. ¿Es así? Yo creo que la mayoría aquí no sabe tocar guitarra o piano y les ha traído alguna consecuencia negativa a esa situación. Pues no, la verdad es que no. Mientras que ustedes no se introduzcan en ese campo, entonces no les sucede nada. Pero si, ya luego deciden entrar a ese campo y desarrollarse allí o dar alguna presentación, el ignorar estas cosas sí puede traerles algunas consecuencias. Pero mientras ustedes no se involucran en eso, pues en realidad no les afecta. De la misma forma, hermanos, ignorar cómo pilotar un helicóptero o un avión no nos trae consecuencias negativas a nosotros en sí mismos, mientras que nosotros no nos metemos en esa situación. Mientras que no nos involucramos en esas cosas, pues la verdad es que no saber cómo se pilota un helicóptero, pues no nos trae consecuencias negativas. A menos que le contraten a usted para volar el avión, entonces ahí sí ya están problemas. ¿Me explico? Y asimismo también cosas a veces un poco tal vez básicas sobre cómo nadar bien o las mejores técnicas de nado o cómo sobrevivir en la selva, pues puede en determinado caso ser una información útil, pero mientras no vivimos allá o ni siquiera le visitamos, esta información o ignorar esta información no nos va a traer consecuencias. Pero existen cosas que son inherentes a nuestra naturaleza que nosotros no podemos ignorar sin consecuencias, hermanos. Por ejemplo, leer y escribir. En nuestro medio, leer y escribir ya se ha vuelto una necesidad básica. E ignorar, leer o escribir, ahí sí nos va a empezar a traer consecuencias en el trabajo, o incluso en las relaciones o la defensa nuestra
delante de los demás. Sumar y restar serían, por ejemplo, otra cosa que si nosotros ignoramos, sí nos va a traer consecuencias. De la misma forma, saber que el fuego quema es otra de las cosas que si no lo sabemos, si lo ignoramos, entonces nos va a traer consecuencias. Estas cosas, como el hecho de que si no atendemos nuestras heridas, podríamos tener enfermedades o hasta morir, esas cosas sí son información, es conocimiento que nos es necesario, hermanos, y que si no lo sabemos, entonces podemos tener consecuencias. De la misma manera, la ignorancia sobre la persona de Dios, hermanos, es algo sumamente vital para el bienestar y la preservación del ser humano. Y también es algo vital y necesario para que el hombre o la raza humana pueda al final de todo también alcanzar su propia salvación. Ignorar acerca de la persona de Dios, hermanos, trae consecuencias que no solo afectan el vivir de la raza humana, sino que aún más pueden asegurar su condenación. ¿Por qué decimos que saber o conocer acerca de Dios es necesario y que lo opuesto entonces trae consecuencias negativas? Hermanos, porque ya nos dice Romanos capítulo 1, de cómo el hombre al ignorar y en algunos casos voluntariamente acerca de Dios y de su palabra y de sus designios, entonces corren desenfrenados en su propio pecado y ese desenfreno entonces conduce luego a la aniquilación. Como ya hemos visto en otras oportunidades, si no fuera por la gracia del Señor, hermanos, la raza humana ya se habría extinguido desde hace mucho tiempo. Y todo esto procede, hermanos, del desconocimiento o de la ignorancia sobre Dios. Es decir, cuando el hombre echa fuera a Dios de su mente, cuando ya no sabe nada de Él, quién es, cómo es, entonces empieza a generarse sus propios conceptos sobre justicia, sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Y ya hemos visto que cuando el hombre empieza a hacer estas cosas, invariablemente termina dando paso o caso a su carne, haciendo caso a su carne, y entonces sus decisiones terminan llevándole a la perdición. Y esto a la corrupción de la sociedad, de la familia, y a las guerras y a tantas cosas que al final pueden terminar con la raza humana. Pero como el que se ha hecho a la mar debe conocer todo lo que le sea posible sobre el océano y sobre su propio barco, así la Iglesia y el cristianismo entero deben conocer cuanto más les sea posible sobre el Dios al que buscan y sobre sí mismos. Pues la ignorancia de ello, hermanos, les ocasionará los más grandes naufragios espirituales y hasta la pérdida de sus naves y sus vidas. Imaginen que una persona se levanta un día y dice, me voy a dedicar a ser marino. Y vende su casa y con lo que obtiene va y se compra un barco. Y entonces se hace a la mar. ¿Creen ustedes que el ignorar sobre las cosas del océano y de su barco y de toda esa área le va a traer alguna consecuencia? Es obvio que sí, se está aventurando a una cosa que no conoce. De la misma forma, hermanos, la Iglesia, que se supone que es la columna, el baluarte de la verdad, si la Iglesia desconoce de Dios, si la Iglesia no se da a la tarea de conocer todo lo que le sea posible acerca de Dios y acerca del hombre, entonces, hermanos, está destinado al naufragio.
a la pérdida de su bote, de su barco y de la vida misma de aquellos que se han subido en él. Así que, con tristeza y vergüenza, debemos confesar, hermanos, que la iglesia y el cristianismo de nuestro tiempo no difieren en mucho de algunos de los cristianos de los que Pablo señala en la iglesia de Corinto, allí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 34. Acompáñenme, por favor, a ver esta tragedia, hermanos, de aquellos que deben tener el mayor conocimiento posible sobre Dios y su persona. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 34. Dice el versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, sabemos que las cartas más duras que escribió el apóstol Pablo las escribió a la iglesia de Corinto. Pero tampoco debemos pensar que la iglesia de Corinto era un hervidero de pecado y de maldad. No, también había creyentes fieles como en todas las demás iglesias y también había personas en esas circunstancias. Pero Pablo está señalando ahora que aún entre los corintios, una iglesia que en la providencia del Señor había sido plantada en el ministerio del apóstol Pablo, él le dice a ellos, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, casi cualquier persona en la iglesia podría tener una idea del ser divino de Dios. Y si le preguntamos que si conoce a Dios o que si sabe de Él, su respuesta va a ser que sí lo conocen, que sí saben quién es o cómo es. Pero la vergonzosa realidad que nos presenta, hermanos, este versículo se ha vuelto muy común en nuestros tiempos. El conocimiento que se tiene de Dios es un conocimiento mínimo, es un conocimiento distorsionado y en algunos casos es un conocimiento nulo sobre Dios. Y esto es una tragedia, hermanos, porque esto es una de las cosas que no podemos ignorar sin consecuencias. Y sobre todo, si estamos hablando de la iglesia. Ciertamente, en el mundo, la ignorancia de Dios y de estas cosas va a causar, hermanos, daño a largo o mediano plazo. Pero en la iglesia, en donde se supone que está la verdad, la columna, el baluarte de la verdad, donde están los que deben ser expertos en Dios, en la materia, que no haya conocimiento sobre Dios es una tragedia. Y esto no queda sin consecuencias. Es una realidad innegable que no solo en las sectas no existe conocimiento de Dios, sino que aún en la iglesia misma. ¿Y por qué decimos esto? Porque, hermanos, ciertamente en las sectas no hay un conocimiento correcto de Dios. Allá tenemos ciertas congregaciones que creen, por ejemplo, que Cristo no es Dios, que solo era un profeta. Tenemos también otras congregaciones que creen que Jesús, es decir, que no hay distinción entre Jesús y Dios, y que el Padre vino a morir en la cruz. Dicen ellos, no hay un conocimiento de Dios.
Pero eso no solo sucede allí, sino también, hermanos, en muchas de las que se llaman también iglesias. Pero el conocimiento distorsionado también sigue siendo ignorancia. Debemos tener en claro eso, hermanos. El conocimiento distorsionado también sigue siendo ignorancia. No porque se tenga un conocimiento mínimo y ese medio revolcado, distorsionado con otras cosas, significa que entonces ya estamos del otro lado. No, eso sigue siendo una ignorancia. Y en estas cosas tan importantes como lo es Dios y la iglesia, hermanos, eso cobra una importancia vital. La iglesia corre peligro tremendo al ignorar estas cosas o al entenderlas de forma incorrecta. Y la ignorancia de lo que es verdadero sobre Dios ha llevado al impío a rebajar blasfemamente la persona y la naturaleza de Dios y ha llevado al evangelicalismo de nuestro tiempo a hacer de Dios una caricatura, un ídolo. Esa información distorsionada, esa información carente, mínima, diluida que tiene el impío sobre Dios, lo hace que lo dibuje como aquel anciano que decíamos el domingo pasado, que está ahí sentado con su bastón y casi le está temblando la mano y que pues para que se levante tiene que ser algo muy importante. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo esa ignorancia sobre Dios produce que la imagen que tienen ellos en su mente de Dios sea una imagen rebajada, que rebaja la majestad de Dios y que raya, y en muchos casos es realmente una blasfemia? Pero no solo el impío incurre en estas cosas al ignorar acerca de Dios, sino también los que se hacen llamar cristianos en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Cuando se ignora acerca de Dios, también se incurre en daño o en ofensa de la persona de Dios, y esto no queda sin consecuencias. Esto también afecta y daña a la iglesia. De entrada, si aunque se tiene un poco más de información sobre Dios, esta información sigue siendo distorsionada, entonces esto conduce al evangelicalismo a crear algo que se parece a Dios. Y decíamos, es como una caricatura de Dios. Y al ser una caricatura de Dios, entonces eso ya no es Dios. Y como ya no es Dios, entonces ahora es un ídolo. Porque si Dios no es predicado como Él es, entonces lo que se está predicando es un ídolo. Un ser distinto a Dios. Niños, estábamos diciendo que esa ignorancia va a formar una caricatura de Dios. Niños, ¿a ustedes que les gustan más las caricaturas, cuáles son las características de una caricatura? Bueno, entre las dos más importantes para nuestro tema es que en una caricatura, en primer lugar, los personajes son ficticios, ¿no es así? Esto es, que los personajes no son reales, ¿sí? El animalito que está ahí hablando no es real. Sí saben ustedes eso, ¿verdad, niños? Esos personajes no son de verdad. Ese superhéroe que está ahí no es real. Esa es la primera cualidad o característica de una caricatura. De lo que entonces, cuando usamos nosotros el término de que se hace una caricatura de Dios, es claro
que ese ser resultante de la descripción inadecuada de sus cualidades o características es entonces un ser irreal que no existe. Un ser que nos inventamos nosotros y así a la manera de aquel escultor que toma la piedra o que toma la madera para hacerse un dios, así nosotros también podemos describirnos un ser que la Biblia no enseña. Y entonces estamos también creando un ídolo. Algo que no es real. Es entonces una caricatura. La segunda característica de las caricaturas es que sus proporciones físicas no son correctas. La segunda de las características de las caricaturas, niños, es que las proporciones físicas de los personajes no son correctas. En otras palabras, ustedes han visto que en las caricaturas los personajes que están allí, algunos de ellos tienen manos muy grandes y hombros muy anchos y manos grandes y que les arrastran hasta el suelo, ¿los han visto? O que tienen pies, piernas bien chiquititas. O hay algunos de ciertas caricaturas que tienen una nariz que está prácticamente del tamaño de su cabeza. ¿Lo han visto? O que tienen unos dientes inmensos o una quijada o muy prominente o muy pequeñita. ¿Lo han visto? Así, esas proporciones físicas son los que nos hacen ver con claridad que eso es una caricatura. Incluso los mismos reporteros cuando critican a los personajes de la política, los dibujan como caricatura. ¿Se han fijado? Les exageran sus proporciones. Si cierto personaje de la política tiene las orejas un poquito resaltadas, allí se las exageran, le hacen un cuerpo bien pequeño y así diferentes cosas, ¿no? Eso es una caricatura. Y así, mientras el hombre impío ha hecho burla de Dios en sus representaciones, el evangelicalismo de nuestro tiempo ha hecho también una caricatura de Dios. Sí, el impío se ha burlado de Dios haciendo a un Dios muy chiquito, haciendo a un Dios muy débil, haciendo a un Dios muy descuidado y desatento de su creación. Pero el evangelicalismo de nuestro tiempo no se ha quedado atrás, pues ha hecho un Dios de caricatura, exagerando algunos de sus atributos y disminuyendo algunos otros. Y esto es claro cuando ponemos el ejemplo de que cuántas veces en las congregaciones del evangelicalismo de nuestro tiempo oímos hablar sobre la ira de Dios. ¿Cuántos de ustedes, estando por allá en los lugares donde el Señor nos sacó, escucharon un mensaje, al menos uno, sobre la ira de Dios? De hecho, la ira de Dios se minimiza a tal punto del que casi desaparece. En cambio, escuchamos mensajes acerca del amor de Dios, ¿no? Un amor que se habla y se exagera tanto como aquel monito de caricatura que tiene una cabeza tan gigantesca de amor, pero tiene un bracito de ira así. Se crea una caricatura de un Dios que tiene una misericordia inmensa, pero que tiene una justicia bien chiquitita. ¿Me explico?
eso es hacer una caricatura de Dios. Porque como veremos, si el Señor nos concede a la hora que entremos al tema de los atributos de Dios, esto no es así. La persona de Dios, los atributos de Dios convergen o conviven entre sí de manera equitativa. Y ninguno de ellos se sobrepone sobre otro. Y cada uno de ellos se impregnan uno del otro. Esto es que no es que el amor es el polo opuesto de Dios y la ira su otro polo. No, el amor y su ira conviven juntos, en armonía en Dios mismo. ¿Cómo? Bueno, vamos a tratar de verlo en lo sucesivo. La misericordia y la justicia de Dios están juntas. No son opuestas entre sí, no se pelean entre sí, no están una de un lado de Dios y otra de otro lado. No es que Dios tiene una cara de misericordia y luego se le olvida y luego ya tiene una cara de justicia. No. Dios es todos sus atributos al mismo tiempo. Lo vamos a ver luego. Y cada uno de estos son también impregnados el uno del otro. Por ejemplo, la santidad de Dios, ese atributo que es uno de los más notables, veremos, sobre Dios. Este atributo impregna todos y cada uno de los demás. En otras palabras, Dios tiene una justicia que es santa. Su bondad es santa. Su misericordia es santa. Y también su ira es santa. ¿Me explico? Y otra vez, su amor es justo. Su misericordia se impregna también de los demás atributos, de su justicia. Su ira también está permeada por su justicia. Y así cada uno de estos atributos. Pero lo vamos a ver enseguida. Lo que tratamos de expresarles ahora, hermanos, es que este desconocimiento de la persona de Dios en su justo valor, como lo encontramos en la Escritura, ha producido que entonces en muchos lugares se empiece a retratar o a dibujar por medio de la exposición una figura de Dios que es más una caricatura que un retrato de Él. ¿Me explico? Es como cuando alguien trata de dibujar a Dios, pero como no lo conoce, entonces es como cuando ustedes van allí con esos caricaturistas que están ahí en el centro y los dibujan a ustedes, y cuando ustedes los ven como que se parece, sí o no, pero tiene exageradas muchas proporciones, muchas cosas, porque es una caricatura. Una caricatura de la persona de Dios no solo es ofensiva, no solo es una ofensiva irreverencia a su persona, hermanos, sino que aún más es una imagen idólatra de su persona. Es el terrible pecado de rebajar la infinita majestad de Dios a la falsedad de un ídolo. Porque no expresar y no hablar de Dios como Él es, en todas sus características y cualidades, es presentar a un ser que no es así. Ese es uno de las frustraciones de los historiadores hoy en día,
que, por ejemplo, la historia oficial de nuestro país nos ha dado y nos ha heredado caricaturas de nuestros héroes patrios. Aquí estamos en el mes de la patria, según, ¿no? Nos ha dado caricaturas de estos personajes. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente hicieron muchas cosas en beneficio de lo que hoy es nuestra nación. Pero estas cosas en muchos casos se han exagerado o se les ha dado un énfasis desmedido, dejando de lado todas aquellas cosas inmorales, deshonestas y malas que hicieron, injustas y crueles en muchos casos. ¿Sabían ustedes que cuando Miguel Hidalgo llegó aquí a Guadalajara, mató literalmente a más de 300 personas entre las familias aquí en Guadalajara? Cuando llegó aquí, y según aquí fue donde abolió la esclavitud, pues una de las cosas que hizo fue matar más de 300 personas y las engañó, les dijo, vénganse, miren, vamos aquí a reunirnos, y ellos fueron inocentemente y allí los mató a todos, literalmente. ¿Dónde está eso en los libros de la primaria, de la secundaria o de la preparatoria? Está en aquellos de los historiadores que se han dedicado a recopilar la información que por la providencia de Dios no se perdió y no se eliminó. Pero nos han creado entonces también, ahí es donde quiero poner mi ejemplo, una caricatura de nuestros héroes patrios. Ese que vemos allí, ese no es Miguel Hidalgo. Ese no es José María Morelos, aquel supuesto hombre recto, ex sacerdote que no se metía con nadie. Pues ahí tenemos que tenían varias mujeres. Y Morelos no pudo evitar que naciera un hijo que luego tuvo que ser llamado Juan Nepomuceno Almonte. Pero bueno, esto no es una clase de historia, hermanos. Lo que trato de decirles es que la desinformación de todas las características de una persona hacen una caricatura. Y cuando nosotros recibimos una información tendenciosa, en donde solo se nos habla de una cualidad de una persona y luego le conocemos, no solo nos sentiremos defraudados, habremos estado sorprendidos o tal vez hasta amando a un ser que no existe. Es como aquella doncella que es prometida para casarse con un hombre de otro lugar que no conoce, pero le pregunta a alguien que lo conoce, que es amigo, familiar y lo estima mucho, ¿cómo es él? Y le dice las mejores cualidades y ella está ilusionada y dice, oh no, sí, me va a ir muy bien. Pero ya cuando lo conoce, se da cuenta de la realidad. ¿No es eso un engaño? Eso es un engaño, hermanos, en esencia. Y es estar presentando a alguien que no es. Y en el caso de Dios, entonces, cuando se presenta a un Dios que no es así en realidad, se está presentando entonces un ídolo. Pues se está adorando a un ser que no es Dios. Y que nos enseña el primero de los mandamientos, que nadie debe de ocupar el lugar que Dios debe ocupar en nuestra mente y corazón. Y encima de todo, ese ídolo que se crea de la información retorcida o diluida o carente de la persona de Dios, no sirve para instruir
ni para causar a los hombres adoración, ni la conducta correcta delante de Dios en nadie. Es como que nos crean la idea de un ser muy risueño que siempre está feliz y contento y que nada lo hace incomodarse y que estar en su presencia es estar con pura felicidad, risa y chistes. Es como si alguien les dijera todo esto del presidente de nuestra nación. Le dijera, mira, ahorita que vas a entrar ahí a Los Pinos, debes saber que al presidente, no, hombre, le encanta que le cuentes chistes. Le encanta que tú seas de esa gente chistosa. No sabes cómo él es bien payaso y le encanta la guasa y nomás estar bromeando. Así que tú entra y empieza contándole chistes y vas a ver que no, lo vas a poner bien contento y te va a conceder lo que tú quieras. ¿Qué creen que suceda cuando entren con él? ¿Los va a recibir? ¿Les va a conceder lo que quieren? Pues precisamente eso hace, hermanos, el evangelicalismo. Cuando exagera o distorsiona algunas de las cualidades divinas para, según ellos, con una buena intención, abrir las puertas a todo mundo, y entonces genera un ídolo que ya no sirve para instruir correctamente a los demás, pues no inspira nada. Por eso ellos se sienten con libertad de dar maromas ahí según en su presencia. Porque la caricatura de Dios que les mostraron es así. ¿Me explico? Porque el ídolo que les hicieron ver, así es y así piensa según ellos. ¿Me están siguiendo? Esas caricaturas entonces no sirven luego para instruir en la iglesia, no sirven para guiar al creyente a la verdadera adoración, ni le sirven para conducirse o tener una conducta correcta delante de ese Dios. Es por ello que ahí tenemos supuestos cristianos diciendo, demándale, exígele a Dios. ¿Por qué? Porque en la caricatura de Dios que ellos crearon, es un Dios que pues ya se comprometió y ahora va a cumplir. Es un ser igual a nosotros en esa caricatura, del mismo tamaño que nosotros, al que ahora le podemos exigir. En esa caricatura es un Dios que me debe a mí. ¿Se dan cuenta? Y por eso entonces yo tengo que exigirle. Por eso ahí vemos gentes que dicen, te tiene que cumplir, Él lo prometió, tú tienes derecho, pídele. Y ahí tienen ustedes a gente pidiéndole riquezas, pidiéndole abundancia, pidiéndole cosas materiales. Y ahí tienen también gente según pisando la tierra y la casa que quieren que Dios les regale, pisando los carros que quieren que Dios les regale. Porque en la caricatura de Dios que les presentaron, ese Dios o ese ídolo es así. ¿Me explico? Ahí tenemos entonces personas que toman el culto de adoración a Dios como ir a una fiesta a destramparse. Es que venimos aquí a celebrar a ese Dios, entre comillas, con D minúscula, fiestero, que le encanta
la fiesta y el baile. ¿Le encanta la fiesta y el baile? Y esto producto de ese sobreénfasis y esa exageración desproporcionada de un Dios que está abierto, amiguito de todos, dispuesto a hacerse de mi mismo tamaño para que nos la llevemos bien. ¿Me explico? Y ahí tenemos gente que según piensa que estar ahí saltando, brincando, dando maromas, desinhibiéndose, destrampándose, piensan que esa es la actitud correcta en la que hay que entrar delante de su presencia, de la cámara donde está su trono. Que hay que entrar como gusano en el suelo, según haciendo cuánta cosa. Esas son las consecuencias de la ignorancia sobre Dios. De la ignorancia acerca de quién es Él, cómo es Él y qué espera entonces de nosotros. Y así toman también la presencia de Dios y la oración como ir al cine. Pues ya en ciertos lugares ya la iglesia ya no le quieren llamar iglesia porque eso se oye muy santurrón, dicen. Porque eso se oye muy restrictivo. No, aquí hay libertad. Somos un centro cristiano internacional. O un rollo de esos. ¿Por qué? Porque eso de iglesia, no, eso como que te crea ese sentimiento de que tienes que estar en quietud y en reverencia. No, eso no lo queremos aquí. Porque dicen ellos, el Dios que conocimos es un Dios que le encanta el borlote, el relajo y la informalidad. ¿Se dan cuenta? Y ahí vemos a la gente que piensa que ir a la iglesia es como ir al cine. Se pueden poner a platicar ahí en la iglesia, se pueden estar ahí comiéndose sus palomitas. Si les acaban, pues hay que levantarnos a ir a comprar más. Ahí tienen a las personas allí como si estuvieran en el cine, van al baño, se van a comprar, están hable y hable contestando su celular. Ah, no, en el cine ya no los dejan contestar el celular, ¿verdad? Pero en la iglesia sí. Qué paradójico, ¿no les parece? Ahora se le tiene más respeto a otros lugares que al lugar en donde se supone está la presencia de Dios. Esa ignorancia, pues, sobre Dios, sobre su persona, no queda sin consecuencias. Allí también tenemos personas que piensan que le agradan a Dios con sus danzas, que le agradan con sus contorsiones, que le agradan con sus saltos, que le agradan con sus rapeos, con su música o sus bailes extravagantes. Porque la caricatura de Dios que les transmitieron es un Jesús con cachucha volteada para atrás, con pantalones de mezclilla, ¿cómo se llaman esos que como rotos? Y con camisa desfajada y acá una estampa en la camisa
y un collar aquí colgando. Esa es la clase de ídolo, de caricatura que les hicieron de Jesús. Y entonces eso no quedó sin consecuencias. ¿Qué ocurrió? Entonces, pues, dicen ellos, es que tenemos que hacer un Jesús con el que se identifique la juventud. Y otros han dicho, es que tiene que ser un Jesús que se identifique con el barrio. Y crean ese tipo de caricaturas de ídolos que no quedan sin consecuencias. La idolatría, hermanos, no queda sin consecuencias. Y ahí están, cantando los ritmos del mundo, esos alocados e irreverentes, supuestamente en la presencia del Señor, entre comillas. Por caricaturas como esa, allí tenemos a personas también que se conducen impíamente y dicen, Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Y todos, amén, sí, Dios es bueno. Entonces puedo hacer lo que yo quiera. Que al cabo es bueno. Y me perdona. No tengo por qué esforzarme tanto, que al cabo, pues Él es bueno y me va a perdonar. Personas que dejan pasar graves pecados bajo la premisa de, es que Dios es amor. Dios es amor, así que, pues, bueno, fulano, ya vimos que fuiste y mataste allá a esas personas, pero pues Dios es amor y Dios restaura, así que, pues, tú no te preocupes, tú sigues siendo el líder de la alabanza. No le hace. Que al cabo tenemos que actuar con amor porque Dios nos trata con amor y nosotros también debemos actuar con amor. Eso es una realidad, hermanos, que sucede hoy en día. Personas que se endurecen en su pecado pensando que Dios no se da cuenta, o que no tiene control de las cosas, o que se le olvidará. Y entonces se endurecen en su misma situación. Tenemos allí personas también que toman la venganza en sus propias manos porque piensan que de otro modo no habrá justicia. Porque la caricatura de Dios que les presentaron es un Dios que tiene un brazo de justicia así bien chiquitito. Y el hombre dice, mira, pues ese brazo tan chiquito que tiene el hombre está más grande el mío. Pues entonces yo lo voy a hacer, porque pues no, para cuando lo haga Dios, no, pues mejor yo lo hago. ¿Me explico? Tenemos entonces también allí, por esa razón, predicadores que exponen a un Cristo necesitado y sollozante, triste y llorando, que exponen a un Cristo imposibilitado para salvar a un hombre renuente, y que como no tiene fuerza para salvarlo, a ese que no quiere nada con él, entonces le tiene que rogar y le tiene que suplicar, ándale casi llorando, ven y conviértete, no seas malo. Hermanos, qué cosa tan ofensiva y blasfema acerca de Cristo. Y tantas desviaciones y pecados y herejías y blasfemias, hermanos, derivados del desconocimiento de la persona de Dios.
a través de sus atributos en la gran cantidad de caricaturas idolátricas que se han formado de Él. Y no terminaríamos el día de hoy, porque son muchas y son muy variadas, y que en diversas ocasiones han incluso dado lugar a la formación de sectas. Esas caricaturas de Dios en muchos casos han sido la causa del origen de muchas sectas, y algunas de ellas con cuna aquí en nuestra ciudad, cuyo líder famoso, bueno, ya ustedes ya saben quién es. Así pues, las proporciones físicas de tales personajes, de estas caricaturas, les harían monstruos grotescos en la vida real y causarían repugnancia en todo el que los viera. Imaginen en la vida real, imaginen un ratón con orejas del tamaño de su cabeza. Imaginen un ratón así con orejas del tamaño de su cabeza. Y luego de pilón negro. ¿No saltarían ustedes, hermanos, de susto? Si de por sí, con uno normal. ¿Cuánto más, hermanos, con estas cosas? Cuando lo vemos en caricatura no parece tan grotesco. Pero trasladen eso a la vida real. Imaginen una persona que tiene una nariz casi del tamaño de su cabeza. ¿No sería grotesco eso? Esos son monstruos. Esos ídolos son monstruos. Así que cuán terrible, irreverente, ofensivo, herético y blasfemo es presentar a la persona de Dios en su injusta proporción, en la injusta proporción de sus atributos. Eso, hermanos, presentar un Dios así no solo es irreverente, es ofensivo, es herético y es blasfemo. Debe de enchinarnos la piel, y espero que con la ayuda del Señor, cuando vayamos avanzados en esta serie, luego todas estas cosas les suenen tan repugnantes como son en realidad. Mientras que, niños, lo opuesto a una caricatura es la simetría. Esta verdad es tan evidente que incluso el hombre mismo ha llegado a la conclusión de ello. Lo opuesto a la caricatura es la simetría, la proporción correcta de las medidas y las distancias. Allí tenemos, hermanos, a hombres aún de la antigüedad, incluso impíos, incrédulos, que han llegado a la conclusión de que cada parte de nuestro cuerpo guarda una simetría y que esa simetría es lo que da lugar a la belleza. La armonía de las dimensiones generan la belleza. Cuando estas dimensiones cambian de proporción, entonces se desproporciona la belleza, se va desvaneciendo la belleza. Tan solo, hermanos,
Piénsenlo en una sencilla, en un sencillo dibujo de esos, de los que hacen con círculos. ¿Han visto los que los ponen a hacer ejercicios, ya sea en dibujo técnico o no sé si en la secundaria los ponen a hacer en la preparatoria, y que hacen muchos círculos así seguidos en derredor de otro círculo, o que los van combinando, y todos esos círculos generan una imagen que no es nada en sí misma, no es ninguna cosa de la naturaleza que podamos nosotros identificar, pero todas esas líneas o círculos en armonía, en perfecta armonía y medidas, son hermosos, atraen la atención y son bellos, y dice uno, yo lo hice, ¿sí o no? Porque la simetría, hermanos, esa armonía genera la belleza. Y aquellos hombres identificaron que, por ejemplo, el rostro humano tiene tales características de la medida entre los ojos, es, no sé qué proporción es o debe ser el tamaño de la nariz, de la boca, el espacio entre la boca y los ojos, las cejas, etcétera, y cuánta cosa. Y es precisamente la armonía, hermanos, una de las características más fácilmente reconocibles de Dios, aún desde su revelación general misma. Es la armonía una de las características más fácilmente reconocibles de Dios. Por eso nos dice el Salmo capítulo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos, hermanos, la belleza y la armonía de todos los cuerpos celestes. Y entonces eso se constituye en una evidencia. Esta armonía no se produce de la nada. No se produce sola, como los pseudocientíficos han querido afirmar. Ese maravilloso Dios bueno y providente se ha hecho manifiesto, esto es, se ha revelado a sí mismo en forma suficiente a través de su creación. Vemos esa armonía en nuestros ecosistemas, vemos esa armonía, hermanos, en todas las plantas, en los animales, que refleja en una forma muy tenue y pálida la perfección de la belleza en la armonía de la persona de Dios. Miren lo que dice Romanos 1, 19 y 20, se los voy a leer, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está diciendo el apóstol, Dios se ha revelado a sí mismo. Dios se ha manifestado a sí mismo, ha manifestado sus atributos, las características, las cualidades de su ser a través tan solo de la creación misma. Dice, las cosas invisibles de Él, es decir, aquellas cualidades que nosotros no podemos ver porque Él habita la eternidad, se hacen visibles, aquellas cosas como su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles, dice, no dice, ahí medio las alcanzamos a notar si ponemos mucha atención, no, son claramente visibles, dice el texto. Y son entendidas por medio de las cosas hechas. La característica más notable, hermanos, de toda la creación de Dios es esa armonía, es esa belleza que nos muestra de una forma muy tenue la grandeza y la belleza
de ese Dios. Así, el hombre sincero ha llegado a concluir la realidad de la existencia de Dios, hermanos, y en muchos casos también de las características de su persona. Luego, quisiera que habláramos un poco acerca del modernismo, hermanos, que desechó todo el conocimiento y la historia del pasado, pero grandes filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles, entre otros, tan solo de detenerse a mirar con sinceridad y honestidad toda la creación de Dios, ellos llegaron a la conclusión: debe haber un Dios. No puede ser que no lo haya. Y debe ser un Dios bueno y justo. Y no eran cristianos, porque la creación misma revela a ese Dios. Pero tal revelación, hermanos, es llamada general porque esa revelación no nos acerca a Él. No nos acerca a Dios mismo. Esa revelación solo es la grande y luminosa flecha que nos apunta en dirección del Dios magnífico y soberano. ¿Me explico? Por esa razón no era que entonces estos filósofos ya iban a llegar al entendimiento y al conocimiento de Dios y entonces a convertirse y decir: oh, creo en Él, le adoro, le sirvo y a partir de aquí voy a ser cristiano. No, eso, hermanos, esa revelación de Dios en sí mismo no está dada para convertirnos a Él, sino para hacer una señal, una flecha que nos apunte en dirección de Él, que nos diga hacia dónde debemos dirigirnos. Pues Dios en sus designios escogió no ser conocido a través de los razonamientos y los procedimientos humanos. Es decir, Dios escogió no ser conocido de una manera íntima, de una manera afectiva, salvífica, a través de los razonamientos o de los procedimientos humanos. Dios solo puede ser conocido de manera afectiva y de manera salvífica si Él mismo se revela. Eso es lo que nos enseña Mateo capítulo 11, versículo 27, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Parece como si fuera un trabalenguas, pero luego vamos a enfocarnos un poco más en este versículo. Solo quiero tomarlo para mostrarles esta realidad. Nadie, dice, puede conocer al Padre. Al Padre no, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay que ir a Cristo entonces. Hay que conocer a Cristo de manera salvífica y entonces este Cristo nos revela al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Qué maravilloso es eso, hermanos, ¿no ven? Asombroso y glorioso es eso. Es Cristo quien nos revela al Padre, es a través de Él que podemos conocerlo. Así pues, hermanos, rogaremos en adelante y buscaremos la revelación de la persona de Dios mismo en Cristo a través de la Escritura por la obra del Espíritu Santo. Por último, amigo, mira cuánta condescendencia está Dios mostrando hoy para contigo. Te ha mostrado tu necesidad, te ha hecho saber que no le conoces, te ha mostrado tu desvío, tu descarrío,
y los ídolos que has guardado en tu corazón todo este tiempo. Y eso es un acto de bondad. Pero no solo se ha quedado allí Dios. Aquí Dios muestra su amor en que aún más te está manifestando su disposición para que tú le conozcas de verdad. Él te ha llamado hoy a que dejes tu ignorancia de Él, a que vengas a conocerlo, a que abandones tus ídolos de lo que creías que sabías de Él y vengas a conocerlo de verdad, saber quién es Él y cómo es su carácter. Así que no vuelvas atrás, no te quedes allí, no dejes de exponerte a esta palabra que te conducirá al trono mismo de Dios en su gran bondad y misericordia. Oremos, hermanos, al Señor.